Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Este es el 10º video que estoy resolviendo para la guía de estudio de educación media superior. En este video voy a abordar el tema que tiene que ver con la congruencia y semejanza de diversos polígonos, en particular de los triángulos. Si ustedes ya leyeron la información del contexto del problema, resulta ser que unos estudiantes fueron a la Ciudad de México y observaron este edificio y de pronto se les ocurrió la idea de que quieren hacer un conjunto habitacional que sea un conjunto semejante a esa figura. Por allá, uno de los estudiantes sugiere medir la base de la torre original y con eso bastará para realizar cualquier triángulo semejante a esa torre. La primera pregunta: ¿estás de acuerdo que solo basta conocer una medida en un triángulo para hacer otros semejantes a este? ¿Y por qué? Aquí claramente nosotros podemos responder tajantemente que no. No es posible hacer triángulos semejantes si solamente se conoce una sola medida de sus lados. Nosotros necesitaríamos conocer los tres lados del triángulo o bien al menos dos de sus ángulos para poder crear un triángulo que sea semejante a dicho edificio. Cuando ustedes estuvieron viendo los temas de proporcionalidad y triángulos semejantes, vieron que para que dos triángulos sean semejantes se debe de cumplir un criterio de proporcionalidad. Eso lo voy a explicar aquí a un ladito. Déjenme hacer dos triángulos. En estos dos triángulos yo voy a llamar a los vértices con letras mayúsculas. Este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B, mientras que este va a ser el ángulo C, y el triángulo que va a ser semejante, que es el que tengo del lado derecho, va a tener sus lados homólogos. Este sería el homólogo A', este sería el ángulo homólogo C' y este sería su ángulo homólogo B'. Si nosotros empezamos a conocer sus lados, recuerden que siempre que nosotros tenemos triángulo, la notación que debemos utilizar es que si este es el ángulo A, este por lo tanto que tengo como lado opuesto sería su lado A. Entonces este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C, y también lo voy a tener en este triángulo que es el semejante, pero como son lados homólogos, este va a ser A', este va a ser C', mientras que este va a ser B'. Si yo quiero que esos dos triángulos sean semejantes, se debe de cumplir el siguiente requisito: que el ángulo A sea idéntico al ángulo A', que el ángulo B sea idéntico al ángulo B', y por último, que el ángulo C sea idéntico al ángulo C'. Si yo tengo dos triángulos que cumplen esta característica, entonces yo puedo decir que esos triángulos son semejantes. Otro de los criterios que debo de considerar para tener semejanza de triángulos es la siguiente, y es la división de sus lados homólogos. Esa división de lados homólogos me va a dar un resultado o un número constante que le voy a llamar razón de proporcionalidad. ¿Cómo la voy a calcular? Es fácil, dividiendo C entre su homólogo C', y eso va a ser igual a B entre su homólogo B', y ese va a ser igual a A entre su homólogo A'. Para el inciso B nos está preguntando: si no estás de acuerdo, puedes mencionar qué se necesita para que se puedan construir otros triángulos semejantes entre sí. Lo acabo de platicar, te invito a que tú lo escribas con tus propias palabras. Si vamos a la página número 42, el contexto nos dice: describe qué se debe hacer para que a partir de una torre triangular que tiene una base de 40 metros, su lado izquierdo 100 metros y el lado derecho 120 metros, construir otra que sea semejante con una base de 80 y 200 metros del lado izquierdo y el mismo ángulo. Me está preguntando qué es lo que debo de hacer. Primero que nada, yo debería de calcular la razón de proporcionalidad, es decir, cuánto vale la proporción entre un triángulo y otro, y eso va a ser muy fácil. Para eso voy a hacer una tabla. Voy a poner acá una B que va a corresponder a la base, voy a poner un lado izquierdo y por supuesto voy a poner un lado derecho. Voy a anotar los valores del primer triángulo que me está dando. Me dice que la base va a ser 40 metros, entonces por acá le voy a poner 40 metros. Me dice que del lado izquierdo van a ser 100 metros, entonces por acá voy a escribir 100 metros. Mientras que del lado derecho son 120 metros. Y luego me pide que yo pues voy a escribir los datos de la otra torre que voy a construir, que me dice que van a ser 80 metros de base. Por acá entonces pondría abajo 80 metros. Luego 200 metros del lado izquierdo y el mismo ángulo.
¿Cómo tenía que construirlo o cómo puedo construir eso? Voy a aplicar las razones de proporcionalidad. Si yo en esos valores que tengo, yo escribo una línea, así, entonces yo puedo generar esas ecuaciones. Voy a poner el símbolo de igual con otro color que va a ser verde y nos quedaría de esa forma. Si ustedes observan, la relación que existe entre eso es igual a un medio. O si yo divido 40 entre 80, me va a dar 0.5. Entonces yo tendría que escribir, lo voy a poner de color negro, 0.5 va a ser igual. Si yo divido 100 entre 200, me va a dar también 0.5. Ahora necesito saber qué valor va a ir acá abajo para la hora de hacer la división también me dé como resultado 0.5. Yo sé que ustedes ya lo saben, el valor que tiene que ir en la parte de abajo debe de ser 240 metros. Porque si yo calculo la división de 120 entre 240, eso me daría como resultado de la misma forma 0.5. Y aquí la razón de proporcionalidad sería 0.5. Quiere decir que si yo multiplico 0.5 por 200, me daría el resultado del lado izquierdo. Había señalado el lado derecho. Si yo multiplico la razón de 0.5 por 80, me daría como resultado el largo de la base. Y lo que tendría como inverso de 0.5 sería 2. ¿Por qué 2? Si nosotros volteamos esta fracción y en lugar de poner 40 sobre 80, yo pongo 80 sobre 40, el resultado sería 2. Si yo en lugar de escribir 100 sobre 200, yo pongo 200 sobre 100, el resultado sería 2. Si yo en lugar de poner 120 entre 240, lo pongo al revés, 240 entre 120, el resultado sería 2. Y esa razón que tengo de proporcionalidad, al multiplicarla por cada uno de estos números que tenemos acá que corresponden a la parte de arriba, me darían por resultado los números que tengo en la parte de abajo o el triángulo nuevo que cumple esas características con una razón de 2. Si le seguimos, anota si es falso o verdadero la aseveración que se da para construir triángulos semejantes. La primera aseveración: se conocen los tres lados de un triángulo y deben tener la misma razón de proporcionalidad. Es de lo que les acabo de hablar hace un momento. Esto es verdadero. La segunda: se conocen dos ángulos solamente y con eso basta. Eso es verdadero. ¿Por qué razón dice que solamente conociendo dos ángulos y con eso basta? Vamos a hacer un ejemplo. Dibujé un triángulo. Si nosotros aquí colocamos las medidas de los ángulos, supongamos que esto vale 30 y esto vale 70 grados, hay un teorema que me dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe de ser igual a 180. Por lo tanto, si yo sumo 30 más 70, me darían 100. Para 180 me harían falta entonces 80 grados. Quiere decir que si nosotros solamente conocemos dos, con eso bastaría, porque nosotros solamente necesitaríamos calcular la diferencia con 180 para obtener el tercero. Por esa razón es que yo puse que esta aseveración es verdadera. Si nos vamos con la siguiente aseveración, dos lados son proporcionales y se desconocen sus ángulos. Esto no podríamos hacerlo, no podríamos construir una figura si solamente nos dan dos lados proporcionales. Necesitaríamos al menos dos lados y que fueran la proporción, tuviéramos la razón de proporción, si no, no podríamos hacerlo. Entonces a este le vamos a poner que es falso. Y la última aseveración: solo se tiene la medida de un lado y su ángulo opuesto. Eso no nos da ninguna información, por lo tanto eso lo vamos a considerar falso. Si seguimos, por acá nos está diciendo el contexto: de acuerdo a lo anterior, calcula un nuevo edificio que tenga 100 metros de base y sea semejante al original. Tenemos una tabla que contiene 4 columnas. La primera columna es la columna de descripción, que nos dice la base, el lado izquierdo y el lado derecho. La segunda columna es la torre original, que es la que teníamos en la imagen del contexto del problema. Nos dice que de base son 40 metros, del lado izquierdo son 100, mientras que del lado derecho son 120. La tercera columna es la columna torre nueva, solamente nos dice que la base son 100, no nos dice cuánto vale el lado izquierdo, ni tampoco nos dice cuánto vale el lado derecho. Y por último, columna razón, que no nos dice cuánto es la razón aquí, sí nos está dando la razón del lado izquierdo, ni tampoco nos está dando la razón del lado derecho. ¿Cómo nosotros podemos calcular esos valores? Bueno, es muy fácil. Vamos a regresarnos al ejercicio anterior. Aquí habíamos dicho que voy a señalar el triángulo original que tiene este ejemplo. Dice que es de base 40 metros, izquierdos son 100
y derecho son 120. Si ustedes observan, calculé dos tipos de razones. La razón haciendo una división de este tipo, 40 entre 80, o bien la razón calculando esta fracción al revés, que es exactamente lo mismo, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Si yo multiplico 2 por 40, que es la base original o la figura original, me va a dar 80, que sería el triángulo semejante, lo que yo voy a construir. Si yo multiplico la razón 2 por el lado izquierdo, que vale 100, me daría como resultado 200, que sería la figura que yo voy a construir. Si yo multiplico la razón 2 por el lado derecho, que son 120, me daría como resultado 240. Quiere decir que si yo multiplico la razón por las medidas que yo tengo en el triángulo original, a mí me estaría dando como resultado las medidas del nuevo triángulo que yo quiero construir. ¿Sale? Aquí vamos a quedarnos con eso que acabamos de ver. Si yo multiplico la razón por las medidas de la torre original, entonces yo tendría los valores de la torre nueva. Vamos a ver si es cierto. Si yo multiplico 2.5 por 40, me va a dar 100 metros. Si yo multiplico 2.5 por 100, entonces me daría 250 metros. Si yo multiplico la razón de 2.5 por 120, me daría 300 metros. Y bueno, ahora nos va a tocar calcular las razones. Si ustedes observan aquí, lo único que hizo fue dividir 250 entre este 100 que tenemos acá. Es decir, esto entre esto, y le dio este valor. Si nosotros seguimos el mismo procedimiento, es decir, dividimos 100 entre 40, lo voy a escribir aquí, 100 entre 40, el resultado sería 2.5. Si nosotros aplicamos el mismo procedimiento con estos dos, es decir, 300 dividido entre 120, voy a anotar 300 entre 120, también me daría 2.5 como resultado. Y recuerden que estos resultados de la razón siempre deben de ser iguales. Y con eso ya quedaría concluida pues esa tabla que nos están dando en la página número 42. Si seguimos a la página 43, ¿qué medida tendrá entonces el lado izquierdo? Pues eso ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Ya sabíamos que el lado izquierdo iba a tener 250 metros, que sería este segmento que nosotros tenemos acá. Entonces sería cosa de que lo pusiéramos acá. Y el lado derecho, ¿cuánto mediría? Pues nosotros vamos a ver que el lado derecho va a ser igual a 300 metros. Ya ustedes lo colocan por allá. Siguiendo en el contexto, conforme a lo que tienen pensado los estudiantes, si se proponen como longitudes de las bases 15, 20, 25, 30 y 80, ¿qué medidas tendrán entonces las 5 torres de la unidad habitacional? Y bueno, aquí nos están dando una tabla, vamos a analizar bastante bien esa tabla para que veamos en qué consiste, ¿no?, el trabajo que vamos a hacer. Vamos a ver que la tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 3 de ellas son principales. Dentro de esas principales tenemos más columnas, ahorita las vamos a explicar. La primera columna se llama torre y nos está dando la numeración de cada torre. La torre número 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Luego tenemos la columna principal base que tiene dos subcolumnas que son estas, donde yo tengo la primera columna como la torre habitacional, me da las medidas 15, 20, 25, 30 y 80, mientras que la torre original mide 40 metros en todas, porque pues es la que estamos tratando de copiar, por así decirlo. La tercera columna, que es una columna principal y está dividida en dos columnas, también nos propone varios valores de torre habitacional, 45 metros y 75, mientras que la torre original me dice que son 100 metros. Luego tengo la del lado derecho, que sería la cuarta columna principal, que se divide en dos subcolumnas. Torre habitacional no me da los valores y me da los valores de la torre original, que son para todos 120 metros. Y la última columna, que es la columna de razón, que es una de las más importantes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Por aquí hay unos errores. Seguramente si ya intentaste resolver la guía, te has de haber dado cuenta de que algunas cosas no te cuadraban. Estamos en lo correcto. Varias cosas de aquí no cuadran. Por lo tanto, voy a comenzar quitando este 45, que no es correcto ese valor. Voy a quitar este 75, que tampoco es correcto este valor. Y voy a quitar este 50, que tampoco es correcto. Voy a comenzar calculando las razones.
Como vimos en la página anterior, vamos a regresarnos en esta parte. Yo les había dicho que si tengo dos triángulos, se debe de cumplir para que ellos sean semejantes este criterio de proporcionalidad, que la razón de C entre C' sea igual a la división de B, entre B', y que eso sea igual a la división de A entre A', y todos esos valores me tienen que dar un número constante. Eso lo vimos en esta tablita que hicimos aquí. Si ustedes observan, aquí me dio 0.5, 0.5 y 0.5. Por lo tanto, yo concluí que la razón era 0.5. Pero si nosotros le dábamos la vuelta a todas estas fracciones, llegábamos a la conclusión de que todos esos números me iban a dar 2. Por lo tanto, se tiene que cumplir, si los dos figuras son semejantes, se tiene que cumplir que la razón debe de ser un número constante. Si el número no es constante, entonces no me va a dar. Eso me va a dar la pauta para hacer entonces esta actividad. Si yo hago la división de 15 entre 40, me va a dar la fracción de 3 octavos. Vamos a ver por qué razón nos da eso y de una vez entramos a detalle de simplificación de fracciones. Voy a dividir 15 entre 40, entonces puedo yo sacar de esto la quinta parte. La quinta parte de 15, o sea, si yo divido 15 entre 5, me daría como resultado 3. Y si yo divido 40 entre 5, me daría como resultado 8. Por lo tanto, esta razón que tengo acá es esta que tenemos de este lado. Y ya está concluida, ¿no? Ya tenemos las razones. Ahora me voy a ir con la siguiente torre. Se supone que si yo voy a modificarlo acá y voy a tener que la base va a medir 20, entonces debo de calcular una razón para esto. Vamos a seguirle. Si yo calculo la razón de 20 entre 40, vamos a escribirlo por acá, 20 sobre 40. Este va a estar muy fácil. Quito este 0 y este 0 y me quita 2 y 4, me queda 2 y 4, perdón. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 sería 2. Entonces aquí tendríamos una razón de 1/2. Vamos con el siguiente, sería 25 sobre 40. Va a ser un caso similar al anterior. La quinta parte de 25, o sea, 25 dividido entre 5 es 5. Y la quinta parte de 40, es decir, 40 dividido entre 5, me daría 8. Por lo tanto, el resultado que tendríamos acá sería de 5 octavos. Y vamos a comprobar las demás, ¿no? Voy a borrar esto para comprobar las demás. Lo verifico. 30 dividido entre 40, cancelo estos dos y me quedaría 3 cuartos. Pero a mí me dice que debe de ser 6 octavos. Muy fácil. La multiplicación de 3 por 2 me da 6. Y como yo multipliqué por 2 la parte de arriba, multiplico por 2 la parte de abajo y me da 8. Por lo tanto, quiere decir que esa razón es correcta. Vamos con la última. Recuerden que voy a dividir este entre este. Entonces tendría que dividir 80 entre 40. La división de 80 entre 40 es 2, también se cumple ya que es ese resultado que tenemos. Ya tenemos entonces calculadas nuestras razones. ¿Qué sigue? Vean, si yo multiplico la razón por 40, que es la torre original, me va a dar como resultado 15. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a multiplicar la razón por 100 para que me dé el resultado de lo que debo de tener aquí. Voy a multiplicar la razón por 120 para que me dé el resultado que tenemos acá. Si lo hacemos, entonces, ¿cómo nos quedaría? Si yo multiplico 100 por 3 octavos, me daría de resultado 37.5. Lo voy a escribir aquí. 37.5. Por eso les digo que ese resultado que tenía ahí está mal. Ya tenemos entonces el lado izquierdo de la torre habitacional. Vamos ahora a multiplicar 3 octavos multiplicado por 120 y eso me daría como resultado 45 metros. ¿Sale? Les invito a que ustedes lo multipliquen para que vean que les da el mismo resultado. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. 1/2 multiplicado por 40 me da 20. 1/2 multiplicado por 100 me daría 50 metros. Y 1/2 multiplicado por 120 me daría entonces, vamos a ponerlo acá en grande para que nos entre, 60 metros. ¿Sale? Hacemos el mismo procedimiento. 5 octavos multiplicado por 40 me da 25. Entonces 5 octavos multiplicado por 100, ¿cuánto nos da? Lo vamos a poner acá, 62.5 en metros. Y luego vamos con
5 octavos multiplicado por 120 nos daría entonces 75 metros. Y vamos a hacer el mismo procedimiento ahora utilizando la razón. Esta razón multiplicada por 40 me daría 30. Y 6 octavos multiplicado por 100 me daría 75. Posteriormente, 6 octavos multiplicado por 120 me daría 90 metros. Y por último, 2 multiplicado por 40 me da 80. Entonces 2 multiplicado por 100 me daría 200 metros. Y 2 multiplicado por 120 me daría 240 metros. Si nosotros hacemos las razones, recuerden que aquí lo que hice fue dividir 20 entre 40 y me dio un medio, que es lo mismo a 0.5. Si yo divido 50 entre 100, me tiene que dar un medio. Si yo divido 60 entre 120, también me tiene que dar un medio. Si a mí las divisiones de todos esos no me dan estos valores, quiere decir entonces que estoy cometiendo un error. ¿Sale? Por esa razón es que nosotros no podíamos considerar este número, ya que recuerden que el número que teníamos aquí era 45. Si yo divido 45 entre 100, la razón no me da 3 octavos. Por esa razón supe que estaba mal tanto este como este. Y seguramente estaban aturados por ahí. Si alguien tiene dudas para la multiplicación de las fracciones con los números enteros, voy a poner un ejemplo. Voy a tomar como ejemplo esto. Es decir, a 120 lo voy a multiplicar por 5 octavos, de esta forma. Voy a hacer lo siguiente, tanto 120 como 8 tienen mitad, la mitad de 120 es 60, el 5 lo voy a dejar igual y la mitad de 8 es 4. Y todavía se puede simplificar, ¿no? El 60 tiene mitad, el 4 tiene mitad, entonces la mitad de 60 es 30, el 5 lo voy a dejar igual y la mitad de 4 pues sería 2. Y todavía lo puedo simplificar. ¿A qué tanto? La mitad de 30 va a ser 15. El 5 lo voy a seguir dejando igual y la mitad de 2 sería 1. Pero como todo está dividido entre 1 y al dividir por 1 me da lo mismo, entonces voy a quitar este 1 que tenemos acá. Y solamente lo que tenemos que hacer es multiplicar este entero por este 15. Si multiplico 5 por 10 serían 50. Y luego si multiplico 5 por 5 serían 25. 25 más 50 me daría como resultado 75 metros, que es justamente esto que nosotros tenemos aquí. Si consideramos otro ejemplo para que vean que es muy fácil multiplicarlo, lo voy a explicar de nueva cuenta. Si no quieres verlo, entonces puedes adelantar el video, no pasa nada. Esto solamente es para explicarle a los compañeros que todavía no dominan el tema de las fracciones. Si multiplico estos dos, 120 multiplicado por 3 octavos, veo que el 120 se puede reducir a la mitad igual que el 8, entonces lo hago. La mitad de 120 es 60. El 3 no está sufriendo modificación, lo voy a hacer. El 8 está sufriendo modificación, la mitad es 4. Que quede claro, solamente puedo modificar un número a la vez cuando se están multiplicando. Si nosotros estos dos números los estuviera yo sumando, es otra cosa lo que tengo que hacer. Sigo calculando las mitades. La mitad de 60 es 30. El 3 no se puede sacar por mitad, pero el 4 sí lo puedo sacar por mitad, que es 2. Y listo. Yo puedo dividir estos dos, o bien sacarle la mitad a 30, que sería 15. Me queda el 3 y abajo me quedaría 1, que es la mitad de 2. Pero ya sabemos que 3 entre 1 pues va a ser 3. Entonces 3 multiplicado por 15 me daría como resultado 45 metros, que es justamente lo que nosotros tenemos de este lado. Les invito a que ustedes traten de hacer las otras cantidades o convertir las otras cantidades para ver cuál es el procedimiento que utilizaron y si realmente esto les quedó claro. Bueno, más abajito marca con una cruz si el criterio de congruencia es correcto o incorrecto de acuerdo con lo siguiente. Si consideramos un edificio en forma de triángulo, estaremos hablando de una congruencia de triángulos si se conocen los tres lados iguales de un triángulo. Aquí quisiera que habláramos acerca de congruencia de triángulos. Para que nosotros digamos que los triángulos son congruentes, significa que los triángulos van a ser iguales. Para que los triángulos sean iguales, entonces deben de cumplir tres requisitos de congruencia. Se los voy a escribir aquí. El primero es LLL, o sea que sus tres lados son iguales.
Por ejemplo, si tuviéramos dos triángulos y los dos triángulos tienen sus tres lados iguales, entonces quiere decir que son congruentes. El segundo requisito de congruencia sería el de lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicarlo por acá. Voy a dibujar dos triángulos. Si nosotros decimos que estos triángulos miden 2 de altura y 3 de base, nosotros también vamos a saber que aquí vamos a tener un ángulo recto. Por lo tanto, aquí estoy conociendo sus lados en esta primera parte, el ángulo en esta segunda parte y por último el lado. Si se cumplen estos requisitos de lado, ángulo, lado, quiere decir entonces que los triángulos también son congruentes. Y el último criterio para determinar que sean congruentes es el criterio ángulo, lado, ángulo. Si volvemos al mismo ejercicio que tenemos por acá, vamos a borrarle unas cuantas cositas. Supongamos que nosotros conocemos ese ángulo recto, pero también conocemos este que tenemos acá. Vamos a poner lo que es de 60 y al mismo tiempo conocemos este lado. Si nosotros tenemos dos ángulos y el lado que está ahí en esos dos ángulos, entonces quiere decir que se cumple este criterio de ángulo, lado, ángulo, y por lo tanto estos dos triángulos van a ser iguales. Recuerden que congruencia quiere decir que son triángulos iguales. Es lo mismo que igualdad que en aritmética. Por lo tanto, si analizamos otra vez los criterios, se conocen los tres lados iguales de un triángulo. Hablamos de este criterio, por lo tanto nosotros decimos que esto es correcto. El segundo, se conocen dos de sus lados que son iguales y con esto basta, según esto que nosotros tenemos aquí, para que sepamos que es congruente. Además de tener los dos lados, también necesitamos el ángulo que está comprendido entre ellos, por lo tanto esto va a ser incorrecto. Pasamos a la siguiente. El siguiente criterio: tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo comprendido entre ellos. Esto que está aquí sería correcto, ya que quiere decir que tendríamos este criterio que está aquí: dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es el criterio lado, ángulo, lado. Y por último, se conocen dos de sus ángulos respectivos. Vayamos a donde están los criterios. Tenemos solamente dos ángulos, pero necesitaríamos también uno de los lados para decir que son congruentes. Como solamente menciona que se conocen dos de sus ángulos respectivos, quiere decir que esta declaración sería incorrecta. Y bueno, chicos, hasta aquí termina el video. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, les voy a agradecer que me lo comenten allí, me lo pongan en los comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like, y si pueden, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones. Ya casi terminamos con la serie de matemáticas, después nos vamos a pasar con la serie de ciencias. Nos vemos en el próximo video.